Hola a todos y sean bienvenidos a este nuestro podcast de historia. El día de hoy hablaremos de un evento que marcó la historia de Colombia tal y como la conocemos. El día de hoy vamos a hablar del Bogotazo, que fue un evento que cambió el rumbo del país y dejó una huella imborrable en todos los colombianos. El día de hoy vamos a respondernos unas cuantas preguntas como qué pasó el 9 de abril de 1948, por qué el asesinato de José Eliezer Gaitán desató una oleada de violencia en Bogotá y en Colombia, así que quédense si quieren descubrirlo. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor José Eliezer Gaitán, ubicada en las calles 14 y 15 con carrera 7. Antes de comenzar a hablar del Bogotazo, primero tenemos que saber quién fue José Eliezer Gaitán y por qué fue tan importante para que se desatara esta oleada de crimen en Colombia y esta oleada de violencia. Bueno, José Eliezer Gaitán fue un influyente líder político colombiano que nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá, Colombia. Era un abogado, orador carismático y defensor apasionado de los derechos de las clases populares. Fue un líder que se destacó en el Partido Liberal y promovió una política de justicia social que desafiaba el dominio de las élites tradicionales. O sea, defendía mucho los derechos humanos y quería que estos se respetaran. Tanto así que en la década de 1920 decidió denunciar la masacre de las bananeras en la que los trabajadores de la Union Fruit Company fueron asesinados por el ejército colombiano durante una huelga. Su discurso encendido lo convirtió en un referente del pueblo, tanto así que en los años siguientes ocupó varios cargos políticos importantes, como la alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación. Ya sabiendo más o menos quién fue José Eliezer Gaitán, podemos hablar de lo que ocurrió el 9 de abril de 1948. A plena luz del día, frente a la farmacia La Granada en pleno centro de Bogotá, Gaitán fue asesinado a tiros por Juan Roa Sierra, un hombre cuya verdadera motivación sigue siendo misteriosa. La muerte de Gaitán desató el Bogotazo, un levantamiento espontáneo de la población que enfurecida salió a las calles a saquear, incendiar y a enfrentar al gobierno. Pero obviamente esto no solamente se quedó en Bogotá, sino que también se extendió por todo el país, dando inicio a un periodo de conflicto conocido como la violencia, que enfrentó a liberales y conservadores durante más de una década y preparó el terreno para el surgimiento de las guerrillas en Colombia. Bueno, obviamente las consecuencias del Bogotazo no fueron bonitas, de hecho fueron bastante devastadoras porque pues obviamente estas trajeron muchísima destrucción al país y también trajo más de 3.000 muertos y otros miles más quedaron muy heridos. El conflicto entre liberales y conservadores fue para muchos historiadores un evento que dio inicio a la violencia política que desembocó unas décadas de conflicto armado en Colombia. Ya para finalizar con esto podemos decir que hoy, después de 70 años, el Bogotazo sigue siendo un tema de análisis el cual podemos analizar un poco más a profundidad y del cual se puede sacar un tema bastante interesante. También nos puede ayudar un poco a empaparnos de la cultura de Colombia y de saber cómo fue que llegamos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos para más contenido sobre historia de Colombia y el mundo. Así que solo me queda por decir hasta la próxima.